inconsciente y el deseo en su primera edad. No hay duda de que es un tema novedoso, sobre el que se ha escrito poco, creo yo. El otro día lo conversábamos en la comisión. Los sueños, las pesadillas y los llamados trastornos del sueño se suceden con frecuencia en la infancia. Entonces, este libro viene al buen lugar, al de la exploración, y esperamos que también haga serie. Bueno, para la presentación de hoy contamos con la presencia de uno de sus autores, ideólogo, Enric Berenguer. Además, le doy mi agradecimiento por invitarme a participar en el libro. Enrique es psicoanalista, miembro de la LP y la AMP y será el encargado de abrir el encuentro. Los voy a presentar a todos para no pasarnos tanto el micro y que sea un poco más ágil. Los presento por orden en el que van a intervenir. Luego va a intervenir Jorge Sosa. Él es también miembro de la LP y la MP y le seguirá Graciela Sebac, miembro también de la LP y la MP. Por último, como ya ha dicho Irene, contamos con la presencia inédita de la BUL, con su directora Constanza Meyer y otros colegas que han estado haciendo un trabajo, bien lo contaba Irene. Al término de las demás presentaciones tomará la palabra Constanza y... Está en silencio el micrófono, Marta. No te oímos. ¿Desde cuándo no me oís? Desde que me has presentado a mí en adelante. Vale, ok. Bueno, por último, cuando terminen todas las presentaciones, abriremos también el turno de palabra. Podéis participar levantando la mano. Lo sabéis que está arriba a la derecha, ¿verdad? Del Zoom. Podéis participar o abajo, a veces en los 3 puntitos, levantando la mano, ¿de acuerdo? Así que empezamos con Enric. Buenas tardes a todos. Agradezco a la Biblioteca de la Comunidad de Cataluña, de la LP, la ocasión de volver a hablar de este libro y también particularmente a Constanza Meyer por la Biblioteca de Madrid, porque, bueno, como decía Irene hace un momento, es verdad que esta situación nos abre a nuevas formas de colaboración. Entonces, me encanta la idea de que el trabajo sobre este libro pueda entrar, ¿no?, en estas modalidades de trabajo entre diferentes sedes de las bibliotecas y de la escuela de la LP. De hecho, tiene su lógica porque este libro es un libro que, de alguna manera, en su mismo nacimiento, es una expresión de la transferencia de trabajo en el seno de la AMP. De hecho, es una respuesta digamos, al encargo que se nos hizo, que Jacqueline Miller nos hizo hace ya 2 años y medio, destinado a lo que iba a ser el congreso a celebrar en Buenos Aires de la AMP, de trabajar sobre la problemática de los sueños desde una perspectiva digamos, de actualización, trabajando sobre un tema del que a menudo pensamos que ya se había dicho todo, ¿no? Y de alguna manera la propuesta de Miller era ponernos a trabajar para que nos diéramos cuenta de que, si tenemos en cuenta la última enseñanza de Lacan y su reformulación de lo que es la noción misma del inconsciente, el sueño es obviamente algo que debe ser replanteado y reformulado, ¿no? Eso desencadenó a nivel de toda la MP una gran manifestación de transferencia de trabajo, que es lo que pienso que es, ¿no?, lo que producen los sucesivos congresos de la MP.
causado yo mismo por esta invitación a la investigación y al trabajo, me pareció, por lo que iba viendo, de las cosas que se iban publicando, por ejemplo, en los papers y en distintos documentos, o lo que se iba, digamos, de alguna manera comentando sobre los trabajos que se hacían en preparación del Congreso, me dio la impresión de que quizá la pregunta sobre los sueños de los niños no ocupaba, desde mi punto de vista, el lugar que me parece que merece. En particular porque me parece que cuando en todo el trabajo de reformulación del inconsciente en su última enseñanza, de alguna manera, que Lacan lleva a cabo de una manera particularmente acelerada a partir del año 74, él de alguna forma sí hace una serie de referencias, me parece muy importantes, al inconsciente del niño, por decirlo de alguna manera. En particular, la conferencia de Ginebra sobre el síntoma es un trabajo muy importante para poder repensar lo que sería el inconsciente desde la última enseñanza de Lacan. Y no me parece ninguna casualidad que en esa conferencia Lacan habla de los niños, habla en concreto... Chico, habla, ¿vos paraste la caja? Por favor, si pueden silenciar el micrófono. Habla de los niños y habla de lo que en ese contexto, en relación al caso de Juanito, pero en una perspectiva más amplia, habla de el momento de la cristalización del síntoma. Y en este contexto, de alguna manera, Lacan dice que ¿por qué no tendríamos en cuenta esta perspectiva también en tener en cuenta las otras formaciones del inconsciente? Es decir, cómo pensar las formaciones del inconsciente desde el punto de vista del síntoma y el inconsciente real. Y Lacan dice, con respecto a los niños, que en los niños encontramos manifestaciones privilegiadas de esa dimensión del inconsciente real, porque dice que en ellos precisamente el sujeto está muy cerca de ese momento de cristalización en el que cada sujeto se inventa su inconsciente. O sea, esto Lacan lo plantea, es decir, define el inconsciente como lo que inventa un sujeto, dice algunos sujetos, porque es verdad que Lacan piensa también, da lugar a otro tipo de sujetos que no son capaces de inventar su inconsciente a partir del momento de la cristalización de un significante de la lengua que adquiere un valor sintomático. Entonces, de alguna manera me parecía que esta conferencia del 74 en Ginebra, bueno, realmente merecía poder cumplir con este encargo de trabajo. Es decir, cómo resituar nuestra lectura de los sueños de los niños a partir de la última enseñanza de Lacan. Y de todas formas también había otra perspectiva que quería tener en cuenta, porque muchas veces me daba cuenta de que existe como estribillos, ¿no?, latiguillos que muchas veces nos llevan a repetir ciertas frases, y muy a menudo se dice, ¿no?, lo que Freud dijo en una época y que en cierto modo no volvió a repetir nunca más, y es que los sueños de los niños son realizaciones transparentes y sin deformación del deseo. Eso lo dijo Freud una vez, pero luego los psicoanalistas lo han repetido incansablemente, cuando en realidad al cabo de unos años, por ejemplo, posiblemente por un ejemplo, Freud atendió a un niño llamado Juanito, donde, por ejemplo, las producciones oníricas tenían una importancia, digamos, fundamental en el caso. Y unos años más tarde, bueno, conocemos el historial del Hombre de los Lobos, donde evidentemente se ve que el sueño de los lobos no es una realización transparente de un deseo, ¿no? Y que no solamente eso, sino que es un sueño que, digamos, ordena todo el caso. Es decir, hay un antes y un después. Y, por ejemplo, Freud dice que en ese sueño se produce lo que él llama ahora no recuerdo exactamente la expresión, pero
la asunción por parte del sujeto de la castración, que hasta ese momento había sido, podríamos decir, algo en lo que el sujeto no creía. Entonces, de alguna manera, hay un contraste, me parece impresionante, entre la idea de, no, Freud dice que los sueños de los niños son muy simples y Freud cuando, por ejemplo, en el caso de Homero Lobos, dice que el sueño es el momento crucial en el que, por así decir, la vida del sujeto, el resto de la vida del sujeto se decide y que hay una orientación del síntoma a partir de un sueño que de alguna manera constituye una subjetivación, una respuesta del inconsciente a lo que es la problemática de la relación del sujeto con el goce, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parecía que, por un lado, la referencia que he dicho de Lacan, pero también esta referencia de Freud nos invitaban a quitarnos de encima ese prejuicio de que los sueños de los niños son tan simples. Entonces, de alguna manera, quise sumar, ¿no?, a una serie de colegas de distintos lugares del mundo de la MP, nuestro mundo psicoanalítico, en esta reflexión. Pero también lo que pensé que era importante que aparte de las contribuciones de colegas tanto de España como de Argentina, como de Guatemala, me voy a dejar algún lugar, así de Chile también, ¿no? Aparte de estas contribuciones nuevas, pensaba que era importante plantear algunas referencias que para nosotros ya son clásicos, ¿no? Y quise tomar algunos artículos, algunos de ellos inéditos, sobre casos digamos, de la historia del psicoanálisis a los que muchas veces nos referimos o que, por ejemplo, han tenido un lugar importante como referencias en el seminario de Lacan, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el caso Sandy, ¿no?, que es un caso muy interesante. También hay referencias al caso Pigel. Y me parecía que era importante que estas referencias de Lacan, de casos de niños en los que los sueños ocupan un lugar muy importante, porque tanto en el caso de Sandy como en el caso de Pigel son casos en los que precisamente podemos situar exactamente lo que dice Lacan en la conferencia del 74, cómo la cristalización del síntoma se hace a partir de un momento con la emergencia de una serie de significantes que en estos dos casos se producen realmente en sueños de angustia. Entonces, bueno, lo que constaté es que había algunos trabajos que no habían sido publicados en español de colegas de la MP sobre estos casos. El primero, una conferencia de Miller sobre el caso Sandy, que me parece una joya porque hace una lectura de esa referencia que de alguna manera toma el caso de la niña, pero desde una perspectiva muy distinta que como la trabajaba Lacan en el seminario 4. Y luego también ahí descubrí que había dos artículos, uno de Nathalie, pero me estoy olvidando del nombre, Nathalie George, gracias, y otro de Estela Solano sobre la pequeña Pigel, que me parecen que son dos artículos realmente que son perlas y que me parecía que debían tener un lugar fundamental en este volumen porque tratan estos clásicos. Pero bueno, nada más añadiré que yo mismo hice un par de contribuciones para tratar de situar qué es lo que yo mismo podía aportar en este tema que considero que es de investigación, pero lo que realmente fue una sorpresa muy agradable para mí fue la disposición de colegas de toda la MP a contribuir y las contribuciones son realmente muy, muy diversas y de alguna manera lo que muestran es justamente desde una serie de perspectivas distintas cómo la cuestión de los sueños de los niños, ¿no?, es, digamos, es algo que ya estamos pensando de un modo distinto a partir de nuestras referencias en la última enseñanza de Lacan. Es decir, en la medida que pensamos el inconsciente de otra manera, también situamos de otra manera el valor de los sueños en el contexto que nos interesa a nosotros, que es siempre el contexto de la práctica analítica y de la cura.
Y bueno, fue realmente una alegría porque los colegas de todo el mundo respondieron con entusiasmo y también quise añadir algunas contribuciones de AES pidiéndoles que de alguna manera trataran de introducir algo a partir de algunos testimonios que ya conocía, pero también me llamó la atención que algunos AES no habían dado un lugar particularmente importante en sus testimonios a sueños infantiles, pero bueno, les dije, bueno, de todas maneras me gustaría ver qué se podría aportar desde tu, digamos, desde tu trabajo como AE sobre este tema. Y la verdad es que todos estuvieron encantados de participar y bueno, desde aquí agradezco a todos los colegas que participaron en el libro. Fue realmente un proyecto muy alegre que empezó como una idea, ¿no? Que yo no sabía muy bien si se iba a poder realizar porque el contexto era un poco particular y difícil, pero al final la verdad es que ha sido un éxito. Y bueno, y también quiero agradecer a la editorial NET porque, bueno, hay que decir que en esta época que un editor apueste por el psicoanálisis, bueno, no es tan fácil, es un momento muy difícil para editar libros y creo que realmente hay que agradecer particularmente a los editores que asumen ese riesgo y nos apoyan en nuestros proyectos. Nada más. Hola, buenas noches a todos. Bueno, voy a tratar de brevemente decir un poco unas palabras acerca de este libro. Antes que nada, realmente quiero agradecerle a Enric. Como psicoanalista de niños, yo quiero agradecerle a Enric porque él ha impulsado este libro. Me acuerdo de una conversación antes, al principio de todo, que a mí me parecía como una tarea enorme, ¿no? Pensar en este libro. Yo le dije, incluso un día conversamos y le dije la idea que yo tenía de cómo podía hacer este libro y me parecía una cosa enorme. Y bueno, la verdad que él lo impulsó y también le agradezco que me haya entusiasmado para escribir un capítulo de este libro. Pero además porque creo que es un libro que es muy importante porque para mí marca como un antes y un después para el psicoanálisis con niños, porque es una referencia que nos va a servir mucho desde muchos puntos de vista, digamos, ¿no? Pero además quería decir que me gusta mucho la estructura que ha tomado el libro, ¿no? Porque, primero, es un libro eminentemente clínico. Uno se hunde en la clínica, empieza a leerlo y se hunde en la clínica. Con muchísimos casos y todos con mucho interés, ¿no? Pero además me gusta la estructura porque de alguna manera ha tomado esta estructura como de apartados en los que tenemos el estudio de casos clásicos, como decía Enrique, el caso de Sandy, el caso de Pigel, lecturas novedosas de esos casos, ¿no? Que toman a Lacan, que toman a Freud, pero que hay una lectura nueva por parte de Miller o por parte de Estela Solano. También otro apartado donde hay casos de sueños bajo transferencia de niños neuróticos. Otro apartado en que hay sueños bajo tratamiento, bajo transferencia, también en casos de psicosis, en donde se ven diferentes soluciones, diferentes maneras o diferentes funciones que cumple el sueño en la psicosis, a diferencia de lo que sería la función del sueño en la neurosis, ¿no? Y después un capítulo que a mí me parece, un apartado que a mí me pareció súper interesante, que son los sueños explicados por los AES. Es decir, que son sueños de final de análisis. Y ahí se ve claro algo
que a veces uno no lo tiene muy presente, ¿no? Y es que Freud inventa el psicoanálisis y Freud decía que el dispositivo analítico, más que un dispositivo terapéutico, que sí, que básicamente era un dispositivo de investigación. Y entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos los casos clínicos presentados por los psicoanalistas, ¿no? Empezando por Freud. Pero ahora, después de Lacan, tenemos otro dispositivo de investigación que es el PASE. Y son otro tipo de casos, los que ahí se presentan, y también son otro tipo de sueños, porque, bueno, hay que pensar que los sueños de final de análisis son sueños que suponen que alguien ha hecho un análisis hasta el final. Es decir, que son sueños que no existían antes en la historia. Y que además, a mí me impresiona leerlos en el libro y también me impresionó, bueno, con la experiencia que yo hice como pasador, cómo lo que cambia un caso, lo diferente que es un caso explicado como alguien que explica la experiencia de su propio caso, de lo que es un caso presentado por un psicoanalista que habla de un analizante, porque, como dice Lacan, siempre al final de esa experiencia el analista siempre pierde algo, que es justamente lo que se explica en el PASE. Eso que el psicoanalista no puede explicar nada sobre eso, es lo que alguien que hace el PASE puede explicar, ¿no? Incluso uno podría decir que este dispositivo es el equivalente dentro del ámbito del psicoanálisis de lo que sería el experimento científico para la ciencia, es decir, de donde uno puede extraer realmente un saber cierto, ¿no? Entonces, bueno, ese apartado a mí me parece que es muy interesante del libro también, ¿no? Bueno, vamos a conversar, entonces tampoco quiero hablar mucho rato más. Hola, bueno, agradecer, Enrique, es tu noche, ¿eh? Hoy te agradecemos todos, no, realmente agradecerte por esta idea genial, ¿no? De reunir una serie de artículos, de trabajos sobre los sueños de los niños. Agradecerte también, no solo la invitación, porque la invitación, por supuesto que agradezco, pero la invitación al trabajo y a la investigación que supuso poder participar de este volumen. Entonces, antes, cuando surgió esta idea, lo primero que pensé que era una excelente idea sobre un tema clínico específico, ¿no? Que era como un libro especializado sobre sueños de niños. La sorpresa es que, a medida que nos vamos sumergiendo en el libro, es que esa supuesta especificidad en realidad es un tema, es una ventana a los temas más centrales o centrales de la teoría psicoanalítica. Entonces, bueno, ya mis compañeros ya hablaron bastante, no me voy a extender, justamente porque Enrique y Jorge pudieron hacer referencia a todos estos conceptos que forman parte de nuestra teorización, no solo sobre la infancia y sobre los sueños, sino sobre el final de análisis, que todo esto aparece de alguna manera en el libro. Por otro lado, esta especie de universalidad, o sea, digamos, no es un libro específico, sino es un libro amplio que, bueno, por un lado porque la infancia es algo que nos atañe a todos y por otro lado porque, tal y como se señala en varios artículos, los sueños están presentes como elementos que quieren significar algo y que dan un mensaje desde el principio mismo de la humanidad. Entonces, me parece que lo interesante que ha hecho Enrique es cruzar estos dos significantes, el significante sueño con el significante infancia, y esto genera este libro que me parece que es verdaderamente un hallazgo. Entonces,
yo había pensado un poco situar todos estos conceptos que ya introdujo Enrique, ¿no? Todo el leer el libro nos lleva, bueno, a hacer un recorrido por los casos clásicos, que se releen a la luz de la enseñanza lacaniana, los conceptos de fobia, los conceptos de fin de análisis. Entonces, me parece que el libro tiene esa gracia que a partir de un tema nos invita a pensar el psicoanálisis y el psicoanálisis con niños. Por otro lado, a mí hago una parte del libro que me pareció, bueno, me parece todo interesante, pero que me ha hecho pensar mucho es la parte donde hablamos, o donde el libro plantea cuestiones en relación a la psicosis y el sueño, ¿no? Entonces, por un lado, Jorge, hay dos cuestiones que me interesaron, básicamente, ¿no? Por un lado, están los artículos de Jorge Sosa y de Claudia González, y ambos, en cierta medida, hablan de una función del sueño en la psicosis, ¿no? O sea, por ejemplo, Jorge dice que, con respecto al sueño, participa del trabajo forzado del sujeto psicótico por integrar un goce no simbolizado. Él desarrolla un caso clínico muy interesante. Y Claudia González también. También señala la función del sueño a través de su caso, que y sitúa esta relación del sujeto con un agujero en lo simbólico vinculado a la manifestación de un real. Y ella explica un sueño muy interesante y cómo eso ha tenido una función en el trabajo. Y por otro lado, el artículo de Sonia Chiriaco introduce un significante que para mí ha sido muy esclarecedor acerca del fenómeno de la cercanía entre los sueños y las alucinaciones. Ella habla de porosidad, y esto me pareció realmente muy interesante. Y bueno, algunas cosas que ella dice, por ejemplo, que muchos niños psicóticos a menudo no diferencian entre sueño y alucinaciones. Más adelante dice que no solo es que esos niños llaman pesadillas a lo que resultarían alucinaciones verbales, sino que también, para algunos, todo es borroso y poroso. Y se pregunta, ¿esta porosidad sirve para algo? ¿Hay que servirse de ella o combatirla? Bien, yo traje estas preguntas que Sonia Chiriaco introduce en su texto, porque en cierta medida el libro, este artículo y el libro me ha dado ciertas respuestas a los mismos interrogantes que yo me he hecho en torno a la psicosis y los sueños, y este límite entre la pesadilla y la alucinación. Entonces les recomiendo el libro porque a mí me ha dado estas pistas, y creo que a todos los que trabajamos con niños o trabajamos como analistas con los sueños, nos ayuda a encontrar pistas para nuestra práctica. Eso, ¿vale? Sí, Bueno, es creo que- Constanza, si quieres tomar sí. la palabra. Sí, sí. Buenas noches a todos y muchas gracias por permitirnos estar aquí hoy. Quiero agradecer particularmente la iniciativa de Irene Domínguez y su invitación a participar en este encuentro. En primer lugar, porque para nosotros hubo un momento en que este libro iba a ser una presentación para terminar el ciclo de este curso. El problema es que coincidió prácticamente con el anuncio de la presentación que se hizo a nivel internacional que organizó la editorial NED y que fue fantástica, una presentación buenísima. Ahí nos empezamos a plantear que había como un cierto empacho con esta cuestión del Zoom a veces, en donde uno puede estar en todas partes y se repite la cosa, ¿no? Entonces, esto fue un comentario que le hice a Graciela Esebach, y creo que gracias a ella y a su intervención estamos hoy aquí, así que también le agradezco a Graciela. Por otro lado, la invitación
nos puso inmediatamente al trabajo y con entusiasmo a algunos colegas de la comisión que voy a nombrar: Carmen Bermúdez, que es miembro de la LP y de la MP, Sonia Riera, Jesús Rubio, Carol Toala, Mariana Valenzuela y Mercedes Villén, todos socios de la sede y miembros de nuestra comisión, que nos juntamos a comentar el libro. Por lo cual, después de que yo mencione algunas de las cosas, y espero no repetirme porque creo que coincidimos en varias miradas sobre el libro, les voy a dar la palabra a ellos si Marta me lo permite. Entonces, en cuanto al libro, quisiera comentar que efectivamente es un volumen muy heterogéneo y que presenta diferentes entradas al tema de los sueños en la infancia, y añadiría no solo en la infancia. Su título es una verdadera interrogación que empuja sin duda a la curiosidad, ya que por un lado promete hablarnos de los sueños que tienen los niños, es decir, del objeto de esos sueños, y por el otro, de una acepción de sueño más ligada a la fantasía, a la imaginación, a esas ensoñaciones que tienen lugar cuando uno está despierto. Por eso entonces el título augura ya una articulación entre el sueño como deseo, el sueño como anhelo, e incluso un aspecto lúdico y en parte ligado también a una vertiente más cercana al goce. Pero además... ¿Ves? Ahora sí. Constanza, estás silenciada tú ahora. No sé dónde me he quedado. Ahora está bien. Bueno, espero que se haya oído algo, pero decía que además de... Sí, se oyó, Vale, además de hacer referencia explícita a los niños, nos ponía delante de esta referencia que traía Enrique al comienzo, es decir, de si existe diferencia entre los sueños de la infancia y los que se tienen en la edad adulta, y sí, tal y como dijo Freud en algún momento, algo que Lacan mismo también luego se ocupó de contrariar, los sueños de los niños son en efecto sueños más simples, más transparentes. Ahora, yo debo decir que el texto ya en sus primeras páginas nos pone delante de una aseveración que es clarísima, y es que se trata de parletres y que es desde ahí, desde donde vamos a leer estos sueños, que van a tener un uso y una función especial para cada uno. Esa también es una heterogeneidad que me gustaría destacar en el libro, porque efectivamente están las respuestas singulares. También quiero decir algo que me gusta mucho del libro, porque yo pensaba, qué variedad y cómo se hace para armar un libro con esta variedad. Hay textos de otras épocas. Hay un texto, si no me equivoco, el de Lorán sobre la histeria infantil, que es maravilloso, es del año 85, y sin embargo es de una actualidad brutal, brutal. Entonces, ¿cómo conversan de algún modo estos textos más clásicos, lo llamaba, o en referencias a casos más clásicos que llamaba Graciela hace un momento, cómo conversan con los apartados de los AE, los apartados respecto al sueño, al trauma, al sueño, la fobia, al sueño, el síntoma, y a la función de los sueños en la psicosis, que me parece un apartado también muy, muy rico. Entonces, en este sentido, creo que esa variedad de los diferentes apartados y las diferentes aproximaciones muestra el nudo entre teoría y clínica, porque como decía Jorge, efectivamente es un zambullirse en la clínica, pero no sin la teoría, no sin esta articulación que está todo el tiempo mostrando
el trabajo de elaboración bajo transferencia. Los textos entonces trazan el recorrido más o menos sinuoso que podría ir del sueño o la pesadilla, en tanto un enigma a descifrar, a la emergencia de una salida, de una solución que permita encontrar un modo de hacer con, por ejemplo, el descubrimiento de la diferencia entre los sexos, la castración, el enigma respecto del deseo materno, incluso, decía yo, caminos sinuosos, vericuetos, que nos llevan a la fobia o también nos llevan a la construcción de un fantasma. Muchos artículos ponen a su vez el foco precisamente en la invención de una solución que se alcanza a partir de algo que se extrae del sueño. Me pareció algo, me ocurrió algo curioso con el apartado que se titula La ingenuidad del final, en el que algunos analistas de la escuela pudieron dar cuenta del uso de algún sueño de fin de análisis o la lectura que pudieron hacer de un sueño de la infancia desde su final de análisis, desde el final de su experiencia analítica. Digo que me resultó raro porque lo primero que pensé es, ¿qué hace aquí? Ni siquiera pensé en esto que decía Jorge, es decir, que estamos hablando de un dispositivo que ofrece justamente una demostración del modo de hacer después de un recorrido analítico. Entonces pensé que era algo forzado. Y luego me di cuenta, por un lado, de esto que señalaba Jorge, pero por el otro, me di cuenta de que había un lazo muy, muy interesante entre el trabajo de reducción del sentido que se alcanza en el final de un recorrido analítico, con esa misma reducción que se puede observar en los sueños de los casos clínicos que se presentan, de los niños. Y ahí se ve muy bien el uso que puede hacer un sujeto de lo que el propio sueño aloja. Hay una suerte de operatividad que en principio podría estar relacionada con cierta plasticidad que ofrece el trabajo con los niños, ¿no? Pero hay una suerte de operatividad que se le ofrece al niño al encontrar un cierto coto o límite a la búsqueda de una significancización permanente en el trabajo de estos niños en análisis. Y esta operatividad evoca en parte el arreglo al que nos invitan los sueños de los AE, del apartado La ingenuidad del final. Me gusta el título además. Es decir, que hay algo de la dimensión más real del inconsciente, que como se señala ya en la propia introducción que hace Enrique, y que puede verse en los casos, se juega justamente entre el agujero y el exceso. Eso como insoportable. En los sueños, a diferencia, digamos, de otras formaciones del inconsciente, se puede cernir en una frase, marcada quizá por un toque del fuera de sentido, este punto de inconsciente real, este encuentro con el inconsciente real. En este punto del sueño, que bordea con lo más real, se escribe algo a modo de letra, es decir, ya no del lado del sentido, a modo de letra que va a ser un litoral con aquello que el sentido ya no puede ni siquiera aspirar a alcanzar. Por último, me gustaría destacar el acierto, ya lo dijo Graciela, pero no puedo evitarlo, de la elección del significante porosidad, que extraigo efectivamente del trabajo en el que Sonia Chiriaco nos habla de esa lábil frontera entre el sueño y la alucinación. Y lo tomo, por un lado, para subrayar el aporte clínico del apartado titulado Sueños a pesar de todo, que me parece precioso también su título, y que muestra el valor de los sueños en los tratamientos de psicosis. Los casos que allí se presentan son de una verdadera enseñanza fundamentalmente de la apuesta ética del psicoanálisis y de
la potencia del acto analítico, diría yo. Bueno, no voy a extenderme más, solamente agradecer de nuevo la invitación y la oportunidad de haber leído el libro y recomendar a todos que lo lean precisamente por eso, porque hay variedad y vais a encontrar perlitas muy, muy interesantes. Muchas gracias. Gracias, Constanza. Bueno, yo os invito a participar en la sala virtual y la sala presencial, que además sé que hay autores por ahí que también están. Bueno, espera un momento, que me enfocan. Podéis participar levantando la mano o en el chat. Si alguno no se aclara con esto del Zoom, pues en el chat también va bien. Yo tengo una pregunta. Es en relación a algo que está en la introducción de Enric, del libro, donde hablas de que en los sueños de los niños se puede ver algo de la claridad del uno del síntoma. Y dices algo así como significante que se alza con toda su opacidad frente a los intentos de los parteners del niño para dar un sentido. Entonces, a mí me gustaría preguntar un poco más, igual es una pregunta simple, pero me parece que puede... Me gustaría preguntar un poco más sobre esta opacidad y la función que puede jugar entre el niño y su otro, por ejemplo. Justamente Freud, ¿no? Señala uno de los sueños de Juanito por su valor incomprensible, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué valor toma lo incomprensible o lo opaco? Lo lanzo para todos, ¿eh? Si alguno... Gracias. Marta, gracias por tu pregunta. Pregunta un poco difícil, ¿no? Porque, a ver, yo me exprimí el cerebro precisamente para poder escribir esa frase, ¿no? Que queda ahí con toda su opacidad, ¿no? Esa frase condensa mi esfuerzo precisamente de condensación. Pero, ¿qué es lo que quería decir? Bueno, que cuando hablamos, evidentemente los niños, como las personas adultas, tenemos sueños y sueños. No todos los sueños tienen el mismo estatuto, obviamente, ¿no? Pero me llama la atención que cuando hablamos muchas veces de sueños decisivos, ¿no? en la historia, en un historial de un niño o en un momento de un historial, por ejemplo, en la infancia, vemos que muchas veces son sueños que generan una pregunta. El niño se despierta y a menudo se dirige al adulto, si puede, ¿no? Para, de alguna manera, esperar del adulto una respuesta. Es decir, el niño se presenta con un S1, que es digamos, el cifrado, ¿no? Un cifrado de goce que al niño resulta opaco. Me parece que en ese momento se pone de manifiesto el déficit del sentido para poder recubrir ese S1 que surge y que en la conferencia de Ginebra, Lacan relaciona con la cristalización del síntoma. Y creo que es interesante ver que ante la emergencia de ese cifrado de goce, que es de alguna manera un S1 que, digamos, viene para el sujeto como respuesta de lo real, el niño se dirige muchas veces, cuando puede, a su otro para tratar de reducir el déficit de sentido del que dispone para tratar ese S1. Y creo que en el caso de Juanito se ve claramente. Primero Juanito se dirige a los padres, que es lo que hacen muchas veces los niños cuando tienen este tipo de sueños, es que se dirigen a los padres y de alguna manera los padres intentan aportar sentido. El problema es que el sentido que aportan los padres no sirve al niño porque de alguna manera frente a esta respuesta del otro, el niño insiste en la opacidad, es decir, insiste en que los S2, el saber que le viene del otro, no puede resolver la opacidad de ese significante, que es un cifrado de goce. Entonces, bueno, los padres recurren a otro, ¿no? Que, digamos, bajo transferencia asuma la responsabilidad, digamos, la tarea imposible
porque yo creo que hay un imposible de esa tarea. Y me parece que justamente un tratamiento, ¿no? El tratamiento de un niño muchas veces consiste en poder soportar la imposibilidad de una respuesta de sentido que sature la emergencia opaca de un significante, un S1 de goce, ¿no? Y yo creo que ahí está la cuestión. Por ejemplo, en el caso de Pigel se ve, ¿no?, hasta qué punto la niña se sostiene en una posición parecida a la de Juanito, porque Juanito siempre que le dice, porque el caballo es esto, el niño dice, no, no es esto. Y en el caso de Pigel es lo mismo. Cuando Pigel, que es una niña que acude a Winnicott después de un sueño en el que emergen dos significantes enigmáticos, que es el Black Mummy y Babacar, el tratamiento, evidentemente, primero los padres intentan dar sentido a eso, no lo consiguen, y entonces interviene Winnicott y se pasa todo el tratamiento diciéndole a la niña lo que quiere decir ese significante y la niña dice, no es eso, no es eso, no es eso. Entonces, me parece justamente que el dispositivo, digamos, analítico es el construir ese no es eso para que el sujeto pueda hacer otra cosa con ese S1, ¿no? Y de alguna manera me parece que en estos casos hay algo que obviamente, ¿no?, esta dimensión del S1, que por ejemplo podemos ver con mucha claridad desde el trabajo de los AES, en cierto modo ya está ahí en statu nascendi, es decir, algo de la dimensión del cifrado, es decir, del inconsciente real, que justamente no encuentra ninguna posibilidad de saturación por el lado del sentido, ¿no? Entonces, me parece que justamente lo interesante es el análisis, a diferencia de otras terapéuticas, lo que permite preservar y dar un lugar a, digamos, a la dimensión de opacidad de ese significante y mostrar que en última instancia de lo que se trata es de lo que el sujeto puede inventar a partir de eso. En ese sentido, vemos que el tratamiento de Juanito también es un poco así, porque el diálogo de Juanito con Freud es un no es eso permanente también. Y al final, podríamos decir, la salida de Juanito es una salida por la vía de la construcción de un fantasma, que es su propia respuesta a la emergencia de ese goce opaco por el lado del fantasma. Y en el caso de Pigel es parecido, es decir, finalmente la respuesta terapéutica no la encuentra la niña en una interpretación del analista, sino más bien en una operación de la niña que parte por una interpretación, una autointerpretación, cuando la niña le dice a Winnicott, Black Mummy no es nada, Black is nothing. Es decir, a partir del momento en que el sujeto se subjetiva algo de la opacidad de su goce y que se trata de algo del goce que le concierne y que el otro no puede dar la clave de eso. Es a partir de ese momento en que hay algo de la angustia, es decir, mientras la niña espera sentido del otro, la angustia no cede. Y es el momento en que la niña le dice a Winnicott, Black is nothing. Y a partir de ese momento, todas las interpretaciones maravillosas de Winnicott caen como, digamos, un castillo de naipes y la niña empieza a buscar una salida más bien por el lado de su deseo. Es decir, bueno, ¿qué hacer con ese goce más bien por la vía del deseo? Que es más o menos también lo que, por ejemplo, Juanito trata de hacer, ¿no? Hay unas cuantas palabras, las recogemos y luego, ¿de acuerdo? Carmen Bermúdez. Tienes que activar el micrófono, Carmen, creo. Sí. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la presentación, por el libro, primero, y por invitarnos a los colegas de la Biblioteca de Madrid. Y bueno, hemos estado aquí, entre todos haciendo una lectura y bueno, aparte de esta intervención que ha hecho Constanza, cada uno, yo he tomado uno de los apartados, en general me ha gustado mucho, me parece que es un libro de cabecera para tenerlo para consultar, ¿no? Pero yo me he dirigido
al capítulo este sobre la psicosis, los sueños en la psicosis, y concretamente me ha gustado mucho y me he centrado más en el capítulo, en el trabajo de Jorge Sosa, porque me ha gustado mucho el aspecto, o sea, cómo hace la diferencia en cómo podría trabajarse el sueño, por ejemplo, en el ejemplo que pone en un niño neurótico, y cómo apuntaría a la cuestión de el tratamiento del goce, en el caso de el primer niño del que habla, y cómo luego nos habla del segundo caso, ¿no? En donde puntualiza que el abordaje del sueño en la psicosis no parece que se trate de apuntar al desvelamiento del goce, sino a tomarlo como parte del trabajo del sujeto, para integrarlo un real que no ha sido subjetivado. Entonces, me ha gustado mucho cómo describe todo el trabajo previo con este niño. Inclusive toda la descripción de cómo en un primer momento el niño va con la madre a las sesiones, ¿no? Y cómo puede irse separando de ella, y a partir sobre todo de la intervención de crisis. ¿No se oye, Constanza? Ah, no, que me parecía que hacía Constanza una señal de que no se oía bien. No, entonces, creo que es fundamental la cuestión de cómo aparece la transferencia en el momento en el que Jorge le hace, a partir de ese momento, empieza a tener, después de un tiempo, ese momento de crisis, y él utiliza el significante del abandono, ¿no? O sea, le dice que Carmen, me parece que se te escucha un poco mal. hay algo del abandono. Propicia. Sí, Sí, debe ser de la no sé, a lo mejor conexión. tengo. Sí, mira, y tal vez si apagas tu Debe ser de la vídeo, conexión. nos Vale, quedamos en lo del venga. significante. ¿Ahora se oye mejor? Sí. Sí, vale. Hablaba de lo del significante de la transferencia, ¿no? Cuando Jorge le habla al niño de que probablemente él se ha sentido abandonado. Y esto creo que abre la posibilidad de que él pueda relatar su pesadilla, en donde ahí pone la cuestión del abandono, lo pone sobre la mesa, y me llama la atención cómo él dice que depositó este sueño como un hito en su vida y que incluso no volvió a mencionarlo. Pero cómo esto propició luego incluso todo el trabajo de que pudiera irse separando de la madre, que pudiera entrar solo a la sesión, y de lo que apareció luego acerca de la madre, ¿no? Entonces, me ha parecido muy bonito este caso, muy, muy ilustrativo de cómo trabajar un sueño en un caso de psicosis, que en muchos momentos, si nos quedamos, pues por ejemplo, también lo que ha puntualizado antes Enric, ¿no? Con el tema de que el sueño como realización de deseo, como aquí vemos que tiene otra función, que permitió que este niño pudiera trabajar el tema del abandono, que era algo fundamental en su vida. Bueno, quería remarcar esto, comentarlo, y agradeceros mucho la publicación de este libro, y recomendar que lo leáis a los que no lo hayan leído. Muchas gracias. Gracias, Carmen. ¿Quieres responder, Jorge? Sí.
A ver, bueno, quería simplemente agregar algo a lo que tú decías, Carmen, a propósito de este niño, que a mí lo que me impresionó de este caso era, se lo estaba comentando antes con Graciela, cuando estábamos antes de entrar en la conversación. Lo que me impresionó fue eso que tú señalas, que es un sueño que bajo transferencia dentro de un caso de psicosis, que lo impresionante es que él lo trae a la sesión, es la primera vez que entra solo, dice que nunca le había pasado eso, algo así, que nunca había sentido algo así. Lo explica en la sesión, lo deja, por decir así, en el lugar del otro y nunca más lo menciona. Desde hace 1 año y pico, ¿vale? Es una diferencia, por ejemplo, ¿no?, con el caso del hombre de los lobos, en que siempre vuelve al sueño, aunque tiene una similitud, y es que en los dos casos se podría decir que el sueño enmarca un real que no ha sido simbolizado, ¿no? En el caso del hombre de los lobos es algo que, por ejemplo, lo ha señalado Lacan y lo ha desarrollado Miller en el seminario sobre el hombre de los lobos. Y en este caso también es un caso que se puede abordar incluso desde el punto de vista de Freud, porque Freud, cuando dice que la diferencia entre la neurosis y la psicosis es que en el análisis de un neurótico el sujeto puede llegar a alcanzar, a reintegrar en su historia el significante que ha sido reprimido. Cuando en el caso de la psicosis el significante falta en su historia, no está ni siquiera en el sentido de la represión, y que por lo tanto el sujeto tiene que hacer alguna otra cosa. Eso uno podría decir ahora, después de toda nuestra lectura de Lacan, eso que retorna desde lo real, el sujeto tiene que hacer un trabajo para reintegrarlo al sentido de su vida de alguna otra manera, ¿no? Y en este caso de este chico, no es un trabajo delirante, sino que es como un sueño que, no sé, yo tengo la impresión de que anuda de alguna manera algo no simbolizado de su historia, pero que a partir de ahí a él le permite como tomar una cierta distancia respecto de eso. Él, de alguna manera, al poder nombrarlo y poder soñarlo y depositarlo en el despacho del analista, él puede tomar una cierta distancia con eso, y eso se le hace un poco más manejable. Y este chico realmente no menciona nunca más el sueño, pero su vida cambia. Cambia bastante, no digo que esté fantástico, pero cambia bastante, ¿no? Bueno. Vale. Mercedes Villén, te puedes... Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero dar las gracias a Arif Berequer y a todos los que han participado en este libro, Con qué sueñan los niños, porque es verdaderamente una joya, una enseñanza. A mí no me ha dado tiempo a leérmelo entero, pero de las partes que he leído quería centrarme un poco en el inconsciente real y en el ciframiento que se produce en los sueños, ¿no? Después de su lectura, de la lectura que he podido hacer, podemos decir que los sueños están más directamente vinculados con el inconsciente. Si antes nos manejábamos con los conceptos de inconsciente y fantasma, con la última enseñanza de Lacan y la distinción entre inconsciente transferencial e inconsciente real, Miller nos incita a distinguir las formaciones del inconsciente que se descifran, que producen sentido, y lo que produce agujero, lo que está de más, lo que hace traumatismo. Como dice Miller, el inconsciente real como lo imposible de soportar. Para Freud, la defensa no tiene la estructura de una represión, es anterior a ella. El parler se encuentra directamente allí, confrontado a lo real, sin interposición del significante. Vemos como en el niño se interviene cuando aún no ha cristalizado la defensa. El sujeto renace del llamado
hecho a un segundo significante, y nos dice Miller, si el analista consigue hacerse este segundo significante, consigue milagros con el niño. Nos dice Erin Berenguer, hablando de los sueños de Juanito, el inconsciente de Juanito produce algo que es de diferente naturaleza a la transparencia de un sueño infantil. Señala esto como una de las dimensiones fundamentales de los sueños de los niños y propone denominarlo actividad de cifrado. El sueño se va haciendo más oscuro. Implica no ya la aparición de elementos imaginarios de cómo sustituir el deseo, cómo representarlo, sino un cifrado del orden de lo pulsional. El cuerpo se hace presente, el deseo toma una consistencia de tipo pulsional y se torna una fórmula enigmática. El cifrado, cada vez más opaco, se va construyendo en un enigma. La introducción del enigma en el sueño es la única forma de representar lo irrepresentable. Es esta opacidad misma, como decía Eric antes en su intervención, la que constituye un tratamiento de lo no representable, de lo pulsional. No se trata de la representación de lo pulsional, sino de su cifrado. Y este tratamiento de lo no representable, de lo real, a través de los sueños en análisis, en transferencia, es lo que se va desplegando en este libro. Y nada más, pero verdaderamente es un libro que, como decía antes, es una enseñanza. Muchas gracias. Gracias. Mora, Carol. Sí, hola. Bueno, uno de los apartados, en general todos han sido como muy ¿no? Muy enriquecedores leerlos, pero el apartado de miedos, sueños en la infancia por Ana Cecilia González me parece también bastante interesante, ya que permite dilucidar a través del mismo una casuística, con la casuística pues ejemplifica lo que podemos encontrar como analistas cuando un niño trae un sueño a la consulta y qué representaciones están envueltas en el mismo. En algunos casos, pues la angustia que causa el objeto fóbico para el niño, que es vivida con una extrañeza y condensación de goce, como ella lo llama. Representaciones del sueño que causan miedo y que llevan consigo algo de lo ominoso, de la extrañeza familiar. Cabe recalcar aquí que la escucha analítica del sueño permite que el analista pueda situar esas operaciones subjetivas de las cuales se ha hablado hoy, que el analizante trae por medio de un objeto que está por fuera, que lo angustia y que también lo desborda. Me parece ha sido muy enriquecedora la lectura de este apartado, al igual que de otros, y recomiendo su lectura. Y a la vez agradecer el que nos hayan invitado a la Comisión de la Biblioteca en su sede en Madrid. Gracias. Muchas gracias. Hay una última palabra de Sonia María Riera. Sí, soy yo. Buenas noches. Yo quería comentar el texto de Sonia Chiriacuas. Quería hacer un breve comentario sobre el caso que trata aquí del niño Germán. Porque, sobre todo, al comentarlo en el grupo, me pareció muy interesante esto de la porosidad y cómo ella se hacía al principio del texto una serie de preguntas que ya han sido leídas, pero que yo voy a leer otra vez porque me parecen muy interesantes, donde dice, ¿qué podemos aprender sobre la psicosis a partir de la presencia de esta porosidad entre pesadillas y alucinaciones? Y después dice, esta distinción que podemos lograr hablando con los niños puede ayudarles a orientarse, y si es así, ¿cómo? ¿Esta porosidad sirve para algo? ¿Hay que servirse de ella o combatirla? ¿De qué manera? A mí me parece muy interesante este caso porque es un niño de 12 años que llega con la analista a los 12 años, pero es un niño que
es trasladado, deja de vivir con la madre, una madre que ha aparecido y ha desaparecido de vez en cuando, y después se va a vivir con el padre porque están separados, y se va a vivir con el padre a los 8 años, y a los 12 años lo llevan a análisis, porque era un niño que se estaba portando mal, le pegaban, porque se portaba mal, y el padre decía que no había que darle la palabra porque era un mentiroso, ¿no? A mí lo que más interesante me parece de todo es el tratamiento que hace el analista en este caso, porque claro, cuando el niño llega, él le dice en una de las primeras sesiones, ya lo verás, cuando aparecieron las voces, él dice que las voces, porque había voces de día, voces cuando dormía, voces cuando estaba despierto. Él le llamaba pesadillas de día y pesadillas de noche, ¿no? Y él decía que las voces vinieron a amenazarle a los 8 años, que es lo que él recuerda. Dice, ya lo verás, tendrás muchas pesadillas hasta el fin de tus días. Nunca deberías haber venido, o sea, nunca debería haber ido allí con el padre. Él echaba mucho de menos a su madre. Pero a mí lo que me parece interesante de esto es como el analista, que tampoco sabe cuáles son las alucinaciones y cuáles son los... O sea, cuando se produce esto conjuntamente, al darle la palabra al niño, va descubriendo cuáles son las diferencias de estas cosas que aparecen en esos sueños y las que aparecen en la vigilia, ¿no? Esas voces cuando aparecen en los sueños y aparecen en la vigilia. Y con esta, al darle la palabra, él poco a poco va organizándose y va encontrando alguna diferencia entre esas voces y poder, de alguna manera, yo diría que un poco sanar esa porosidad. Yo no creo que no tuve la sensación que llegara a quedar eso de una manera totalmente impermeable, ¿no? Se había puesto ahí un invento, una invención para que el niño pudiera estar. Y después otra cosa que me parece interesante es que el niño se identifica con un profesor y dice que a ese profesor le pasa lo mismo que a él, le dice al analista, porque este profesor cuando oye voces, porque dice, ¿quién está hablando? Y nadie estaba hablando. Entonces, esta identificación también le vale a él como para sentirse, dejar de ser alguien malo, que todo lo hace mal, y que se merece los castigos, para, en el fondo, poder identificarse a algo y ser bueno, ocuparse también de la sanación de este profesor que escucha voces que no existen. A mí este caso me interesó muchísimo. Y porque la psicosis no me interesa muchísimo, y estamos leyendo además en un grupo sobre anorexia, sobre los nudos y cómo se van creándose estas invenciones a lo largo del análisis. Agradezco mucho la invitación. Muchas gracias. No sé si alguno de vosotros presentes, en cuerpo presente, queréis tomar la palabra. Enrique. No, bueno, quizá, ¿no? Ya, para recoger un poco algunas de las cosas que se han dicho en relación a esta cuestión de la porosidad, ¿no?, entre sueño y alucinación. Quería retomar brevemente algo que había surgido en la presentación que hizo la editorial del libro, en el debate, porque yo había querido también plantear otra porosidad, ¿no? Y es la que, por ejemplo, me llamó la atención en los comentarios que hace Freud sobre los sueños de Juanito, y luego en el comentario que hace Lacan de algunas de las producciones oníricas de Juanito, me pareció muy interesante que recoge algo que está en el texto de Freud, y es la pregunta que se formula Freud, y luego, ya digo, Lacan la retoma, sobre si algunas cosas que dice Juanito son sueños o son fantasías. La pregunta de si es un sueño o una fantasía me parece que apunta a otra porosidad que me parece fundamental,
y que tiene que ver con todo el proceso que hace el niño frente a la irrupción de lo que es ese cifrado de goce por su inconsciente real. Justamente lo que se desencadena a partir de ese momento es el intento de una búsqueda por parte del niño por el lado del fantasma, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Porque Freud plantea una serie de preguntas. Por ejemplo, Juanito dice, he soñado tal cosa, y Freud dice, eso no es un sueño, es una fantasía masturbatoria. Entonces eso me pareció que planteaba un debate muy interesante. Y eso es lo que yo quise también reflejar en el título, con esto de inconsciente y deseo en su primera edad, porque de lo que se trata precisamente es de cómo el niño responde a la irrupción de algo del encuentro traumático con la LAN, finalmente va a responder por la vía del deseo, instaurando una solución fantasmática. Y en los primeros sueños de los niños vemos justamente esta porosidad entre la irrupción del cifrado de goce y la construcción de una respuesta fantasmática. Y esto es algo que Freud detecta perfectamente. Dice que hay elementos que tienen que ver con la dimensión de la pura angustia, de lo que rompe, y elementos que tienen que ver con la respuesta del niño, que es por el lado de las fantasías que va construyendo. Y plantea una cosa muy interesante, y es que en el niño hay momentos en que no se puede distinguir claramente entre lo que es un sueño, una fantasía y un pensamiento. Por ejemplo, Juanito dice, he pensado tal cosa, ¿no? Y Freud se pregunta, ¿es un sueño? ¿Es un pensamiento? O sea que ahí hay una porosidad que me parece que responde a la cercanía del niño, a la dimensión de la erupción traumática del goce, y cómo el niño va tomando algo de esos elementos en la vía del fantasma, tratando él de situarse como sujeto. Es decir, creo que hay un elemento, hemos hablado síntoma y sueño y síntoma, y hay al lado el eje síntoma y fantasma, ¿no? Que me parece que es algo realmente muy interesante, porque justamente en la cura de Juanito se soluciona realmente cuando algo pasa, una construcción fantasmática, ¿no? Y es lo que de alguna manera permite al niño, digamos, construirla. Podríamos decir que el tratamiento más efectivo contra el goce traumático es el deseo, ¿no? En ese sentido, hay una que sí hace referencia, pero creo que hay un trabajo en el libro que tiene que ver con esto, que es el trabajo de Marta Gutiérrez. No recuerdo el título de tu trabajo, ¿me lo puedes recordar? Sueño con caerme. Sueño con caerme, ¿no? Que es muy interesante porque es un niño en el que la caída aparece como algo traumático y finalmente el niño acaba, digamos, tomando una posición activa en ese sueño. Es decir, que ese significante traumático de la caída, que es terrible porque realmente es algo que concierne también a la caída de un otro muy frágil, finalmente es el niño el que acaba asumiendo su papel activo en eso, sueño con caerme. Y además incluso con la exactamente, ¿no? Con la dimensión casi de pasar eso a la dimensión del deseo, ¿no? Casi sueño con caerme, ¿no? Entre otras cosas, en la medida de una separación con respecto de ese otro materno que se cae, ¿no? Entonces, bueno, me parecía que era otra porosidad, ¿no? Que realmente es muy importante, porque gran parte de nuestro trabajo tiene que ver no con interpretar el sueño al niño, sino ayudar al niño a construir la salida por el lado del deseo a partir de la reacción traumática del goce de su inconsciente real. Bueno, esto es lo que quería añadir anudando. Gracias, Graciela, y no sé si luego tú, Jorge, quieres, y si no, pues... No, como dije en la presentación, la cuestión de la porosidad me fue bastante útil por esta cuestión de por la presentación que tienen en algunos casos en la clínica, ¿no? Y más cuando trabajamos con niños pequeños y donde hay una psicosis, vemos que, bueno, en realidad la cuestión interesante es que yo diría que el trastorno del sueño en los niños es uno de los síntomas por los cuales más recibimos casos, ¿no? O sea, en general,
el caso sobre el que escribí y muchos casos otros, en este caso en particular, lo que mueve a la familia a consultar es el tremendo trastorno que tenía, ¿no? Los terrores nocturnos que se presentaban. Entonces, es verdad que al principio, como era un caso de un niño muy pequeño, la cuestión de la psicosis no se me hacía muy clara porque no había ningún elemento que pudiéramos pensar, que me hiciera pensar en eso, pero es verdad que la reticencia con respecto a hablar de este tema ha sido también un indicador, y es algo que también dice Sonia Chiriaco en su texto, ¿no? Como hay cuestiones que pueden servir como indicadores de diagnósticos. Entonces, no, simplemente me pareció interesante que retomaras esta lectura de este artículo, porque efectivamente es un artículo que enseña mucho, el de Sonia Chiriaco. Entonces, es verdad que el concepto, bueno, para mí fue novedoso escuchar eso, en el sentido de que es un significante que, como dijo Enrique, sirve para pensar esta no límite o esta dificultad a veces que tenemos para ver lo que es el sueño y lo que es una alucinación, lo que es la pesadilla, más bien, no el sueño, y también para otros fenómenos clínicos que vemos en la infancia, ¿no? Que, como decía él, que es el pensamiento, que es lo que soñó, que es... Entonces, es muy interesante este concepto, este significante para nombrar fenómenos infantiles que vemos en la clínica. Bueno, no sé si quieren... Perdón, y gracias a la biblioteca por todo el trabajo de lectura y de conversación que han propiciado, a la Biblioteca de Madrid, ¿vale? Bueno, supongo que antes de pasarle la palabra a Enrique, que cierre esto. O Marta, vale, Marta, dale. No, como tú eras el propulsor de este libro, pensaba que te iba a dar la palabra, pero bueno, yo no mando aquí. No, quería decir una cosa, ya que hablamos del artículo de Sonia Chiriaco, a mí lo que más me impresionó de ese artículo es cómo hay un trabajo en el tratamiento de separar estas cosas que al principio están totalmente confundidas, ¿no? Lo imaginario, lo simbólico, lo real, esta porosidad, y cómo se va produciendo una separación entre estos campos y también entre las voces, es decir, que el otro se va haciendo más plural y por lo tanto todas estas separaciones van teniendo un efecto terapéutico sobre el sujeto. Entiendo yo, al menos yo lo leí así, porque producen una separación que es una suplencia, ¿no?, de la separación simbólica que no se ha podido realizar por el hecho de ser un caso de psicosis, ¿no? Y sobre esto quería decir que el artículo de Chiriaco está muy bien, pero yo le decía a Graciela, antes también de empezar esta conversación, que sobre este punto también el artículo de Graciela me pareció súper interesante y hay una cosa clínica muy fina que a mí yo quería destacarla y me la había anotado para poder decirla, que es cuando ella dice que cuando el niño se niega a hablar y tú dices, no está mal que pueda negarse a hablar hasta que se sienta seguro en la transferencia. Porque depositar en el otro el objeto malo puede tener efectos persecutorios si no está bien afianzado en la relación transferencial. Esto me parece una indicación tan precisa y es muy orientadora para trabajar con niños psicóticos, ¿no? Poder aceptar este punto de no quiero hablar, ¿no? Porque más bien siempre, yo me acuerdo, siempre traen a los niños, hay padres que te dicen, para que usted les saque algo, ¿no? O sea, como si hubiera que meter un tirabuzón ahí y arrancarle las palabras, ¿no? Y este me pareció un punto súper interesante. Bueno,
nada más que esto y gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias a los autores que habéis estado aquí, que nos habéis traído vuestros trabajos. Gracias también a la Biblioteca de Orientación Lacaniana de Madrid y por traernos también vuestras lecturas. Espero que el enigma del sueño nos siga despertando.